Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de Windows Network. Este es el primer beta que de, voy a mostrarles y además les enseñaré cómo instalarlo. En el link dejaré la descripción de la imagen ISO y el link. Bueno, como ven aquí lo tengo instalado, pero lo voy a volver a instalar otra vez. Vamos a comenzar. Bueno, bueno, acá me muestra el tamaño que puedo configurar. Bueno, en este caso le voy a poner 64 megabytes de memoria. Acá no, bueno, acá este tamaño no lo voy a poner, ya que no tengo tanto espacio en mi PC. Lo voy a poner 3111 megas y listo. Vamos a iniciar la instalación. Bueno, aquí le damos enter, C, y si quieren ver la licencia le hunden AB pack o en inglés AB o en inglés pack down. En este caso voy a hundir F8. Hundimos la partición que hicimos. Acá lo hundimos formando NTFS. Como ven, aquí está copiando los archivos de la instalación digo. Bueno, una cosa para los que quieren descargar Windows Twister, como verán no lo pude instalar porque no tengo CTour que tenga esa actualización de hardware en el Virtual PC. Así que para los que tengan CTour diferente y que tengan ese contenido pueden hacer sus propios videos
digo, sus propios videos. Y entonces enseñarlos. Bueno, como aquí está terminando la copia de los archivos, listo, aquí le damos enter para reiniciar. Aquí esperamos que se inicie. Bueno, aquí vemos que está iniciando y les voy a decir que esta instalación se parece a la instalación de Windows 2000, pero con algo de diferencia, ya que este es con carga, mientras que el otro dice espere. Esperamos. Bueno, aquí le hundimos next. Esperamos. Bueno, aquí esperamos unos minutos y por si acaso la pantalla se va a parpadear unos segundos.
Ahí empezó a parpadear. Esperamos. Listo. Aquí le hunden el país de origen y el otro el tipo de teclado, o sea, de idioma. Aquí le vamos a aplicar, luego ok, aquí el teclado, aquí remover, aquí remover esto, luego aplicar, luego ok y listo. Next, aquí ponemos el nombre y la organización. Le hundimos next, acá el nombre de la vez, listo, next, o siguiente, aquí la zona horaria, en este caso sería el país de su hora. Aquí esperemos
como les dije, para los que tienen un sector diferente, pues el sector que yo tengo es muy pequeño y además no aparece en el sistema de virtualización. Así que me quedará la instalación de Windows Wizard. No lo pude instalar, pero ahí veré. Pero para los que tienen sector diferente y han podido con eso, házmelo saber. Bueno, aquí lo que está es leyendo y instalando los componentes. Esperamos. Esto tarda unos minutos, así que voy a pausar el video. Ya estamos de vuelta. Ya se está iniciando y acabándose y acabándose.
como esto tarda unos minutos, voy a pausar el video. Bueno, aquí va a finalizar. Bueno, acá le dan de finish. Otra cosa para los que tienen setup que se maneje con el escape. El mío se maneja con el escape, no con F2. Y si tienen setup diferente, háganmelo saber para cómo activar la virtualización de hardware y todo eso. Así que, bueno, como no tengo tanto tiempo, entonces comencemos. Así que le damos finish para finalizar la instalación. Esto ya está iniciando normalmente. Bueno, como este es el son de Windows 2000, todo este sistema operativo está basado en Windows 2000. Igual que Windows Whistler. Aquí tenemos que esperar unos minutos, ya que está cargando el escritorio, así que esperamos unos minutos. Bueno, como verán, aquí está el Windows Neptune. Pues aquí nos habla que tenemos que crear otro usuario. Entonces le vamos a poner cualquier usuario que tenemos. Así que le damos OK y aquí nos habla que tenemos que reiniciar el sistema operativo. Bueno, aquí se está iniciando.
Ya tenemos el Windows Network instalado. Así que vamos a ponerle el tools de Virtual PC, pero hay que esperar que se cargue el escritorio. Bueno, aquí le vamos a instalar el tools. Así que le damos a archivos, instalar o actualizar el Virtual Machine Edition. Le damos aquí y entonces ahí no le dan para activar las carpetas comprimidas. Eso para activar. Le damos next. Y finish. Aquí dice que nos va a reiniciar, así que le hundimos que sí o yes. Aquí como verán no se pudo reiniciar, así que le hundimos nuestro usuario y le hundimos estar, hundimos clic derecho y restaurar o reiniciar, como ustedes quieren llamarlo. Bueno, ya está listo. Bueno, espero que les guste este tutorial. El Winber. Aquí dice Windows 2000 porque este es un beta, un pre-beta. Pero vamos a arreglar los colores. Los colores. Una vez le pone nervioso. Está grabando algunas veces. Listo.
Bueno, espero que les guste este tutorial. Bueno, si has entendido, dale manito arriba y suscríbete. Y nos vemos hasta el próximo Windows. O también en mi canal, o un gameplay, o lo que sea. Bueno, si les gustó, denle manito arriba y suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.